Leonas, leones, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidas, bienvenidos una semana más, un día más, una vez más a este canal Diario de un Mir. Hoy, como es miércoles, hoy es un miércoles médico, vamos a estar hablando de medicina, bueno, claro, como todos los vídeos en este canal, pero hoy vamos a hablar de algo que creo que os puede gustar. Bueno, creo que os puede gustar o creo que por lo menos os puede parecer interesante. Veréis, los miércoles, además de hablar de técnicas de estudio, hablar de medicina en general, también me gustaría contaros anécdotas de tanto mi vida como médico o tanto mi vida como estudiante de medicina. Y hoy vamos a hacer precisamente eso. Os voy a contar la vez que estudiando la carrera peor lo pasé en cuanto a tema de no, espera, hay otra vez. Bueno, vamos a hacer dos. O sea, si en este vídeo llegamos a tener 1000 likes, os contaré la segunda anécdota, que esa fue, vamos, para mayores de 18 años. Hoy vamos a estar hablando de la anécdota de cuando peor lo pasé en tema olores. Veréis, las personas, los médicos, no nacemos entrenados, no nacemos inmunes a los olores, a las cosas visuales y evidentemente cuando estamos estudiando medicina nos impactan las cosas. De hecho, si no lo habéis visto aún, tenéis por aquí el vídeo en el que os hablé de mi primera cirugía y de cómo casi me desmayó. Viendo que aquel vídeo os gustó mucho, he decidido traeros esta nueva anécdota que vamos a ir directamente ahora porque llevamos ya un montón de vídeo y aún no os lo he contado, y es la vez que peor lo pasé con el tema olores. Veréis, yo estaba en cuarto de carrera. En cuarto de carrera, en mi universidad, ya estábamos dando las asignaturas clínicas, es decir, ya habíamos dado las básicas, como por ejemplo anatomía, fisiología, anatomía patológica, fisiología patológica, y empezábamos a ver las especialidades médicas. En ese momento yo estaba estudiando endocrinología en mi universidad. Bueno, que si no sabéis por qué me fui a Lituania, tenéis aquí otro vídeo hablando de por qué me fui a estudiar a Lituania. En mi universidad, digamos que damos las asignaturas de manera intensiva. Por ejemplo, en endocrinología, si estaba establecido que teníamos que dar, pues yo qué sé, 300 horas, las dábamos seguidas, es decir, durante un mes y medio, por ejemplo, solo endocrinología, hacíamos el examen y pasábamos a otra asignatura. Entonces, de esta manera nos podíamos centrar más en la asignatura que dábamos. Pues bien, estábamos en endocrinología. En la clínica de endocrinología de mi hospital había diferentes plantas y estaban divididos los pacientes según más o menos qué patología tenían. Como la diabetes es una enfermedad que afecta a muchas personas y sobre todo las personas que se descompensaban un poquito con la diabetes, necesitan estar unos días en hospital para ajustar, para ver cómo funcionaba todo. Por ejemplo, gente que viene con la glucosa altísima o gente que viene con la glucosa bajísima. El diabetes, ya sabéis más o menos lo que es, hay dos tipos, bueno, hay varios tipos, pero bueno, en definitiva es que tienes mucho azúcar en sangre porque bien no lo puedes procesar bien o bien porque la molécula que tienes que producir para procesarlo no se procesa bien. Bueno, tal que si tienes una glucosa muy alta, una glicemia, que es como se llama el nivel de glucosa en sangre, muy alto en sangre, te puede llevar a problemas. Por ejemplo, puedes tener problemas de ojos, problemas de vista, como sería en el caso de la retinopatía diabética, puedes tener neuropatía diabética o puedes tener, entre otras cosas, una afección que se llama pie diabético. Es decir, digamos que tienes un problema. La fisiopatología ahora mismo no creo que sea importante contarla. Si os gustaría que os contase la fisiopatología de la diabetes, me lo podéis dejar por aquí abajo, como siempre. Y digamos que cuando tienes mucho azúcar en sangre, bueno, pues los nervios se acaban afectando, los vasos terminales, por ejemplo, de los dedos de los pies, de los dedos de las manos, se empiezan a taponar, por llamarlo de alguna manera, y no llega muy bien el riego sanguíneo. Y esto es lo que produce el pie diabético. Más o menos vais por donde van los tiros, ¿no? Bien. Veréis, como os decía, había una planta que eran solo pacientes con diabetes, bueno, pues un poco descompensadas, diabetes no bien controladas. En este caso, lo que tienes que hacer un examen neurológico del pie diabético, tienes que ver qué tal va la sensibilidad, si tiene fuerza, si puede mover el pie, bueno, diferentes test que tienes que hacer. Y en cuarto de carrera, bueno, a partir de los años clínicos, es decir, cuarto, quinto y sexto, bueno, mejor dicho, desde segundo. O sea, desde segundo nosotros estábamos viendo pacientes. Nos dejaban entrar a la planta y teníamos que hacer la historia del paciente, teníamos que preguntar, podíamos auscultar, podíamos hacer percusión para ver cómo funcionaba todo. Bueno, y en este caso nos dijeron, bueno, digamos que en nuestra universidad teníamos asignadas unas habitaciones. Pues yo qué sé, yo tenía asignada la habitación 231 y durante una semana tenía que seguir los 3 o 4 pacientes que hubiesen en esa habitación, o 2 o 4 pacientes, bueno, los que hubiese, o si había uno, pues uno. Entonces todos los días tenía que ir, tenía que preguntarle cómo se encontraba, cómo iba evolucionando todo, tenía que preguntar a los residentes, que muchos no nos echaban una mano porque pues no tenían tiempo y pasaban de nosotros, teníamos que preguntar si había hecho alguna prueba nueva, cómo iban los exámenes,
teníamos que hacer un poquito todo, ¿no? Una manera que empezar a hacer de médicos, que en definitiva muchas veces es lo que se hace en el hospital, o casi siempre es el trabajo que se hace en el hospital. Haces la ronda de las mañanas, ves un poquito cómo van los pacientes y decides si cambias la terapia de los pacientes, si haces alguna prueba nueva o valoras un poco cómo va la situación del paciente, si puede ir a casa o si va a estar más días en el hospital. Bien, dicho esto, yo entré el primer día a la habitación de estos pacientes. Veréis, en Lituania la gente que no tiene mucho dinero en invierno no se duchan todos los días, entonces se duchan cada 2-3 días y muchas de esas personas que no tienen mucho dinero, la higiene que tienen tampoco es muy buena. Entonces, bueno, os podéis imaginar cuando entrabas a la habitación cómo olía, ¿no? También los baños, creo que había un baño en toda la planta. Este departamento era bastante viejo, creo recordar que la planta 3 era más nueva, pero esta planta era más vieja. Total que, bueno, no había muchos baños para los pacientes. Bueno, más o menos os hacéis la idea. Es decir, pensad en una persona enferma en hospital, que sabes que la higiene tampoco es muy buena porque, bueno, pues estamos débiles, tampoco igual nos duchamos todos los días, más una persona que igual de normal ya no tiene mucha higiene, más el pie diabético y más, bueno, más cosas. En esta habitación había 4 pacientes, entonces tú entrabas y tenías 1, 2, 3, 4 camas. Y me acuerdo que él era el segundo paciente. Entonces, yo con mi lituano, claro, porque teníamos que aprender lituano para hablar con los pacientes, pues empecé a hablar con todos y entonces dije, bueno, este paciente es nuevo. Total, que fui viéndolos todos y cuando llegué a este paciente, le dije, bueno, empecé a preguntar qué es lo que le pasaba y decía, bueno, pues tengo la enfermedad del azúcar, que es como normalmente los pacientes conocen así, la diabetes. Empezamos a hablar un poquito. Y llegó el punto de decir, bueno, tengo que hacer el examen de los pies, vamos a ver el pie, los pies cómo están. Entonces el hombre estaba con calcetines, hacía fresquito, y le dije unos calcetines gordos de lana, que no dejaban pasar nada, o sea, a mí no me olió nada, por aquel entonces íbamos a los hospitales sin mascarilla. O sea, hasta hace 2 días estábamos viendo a los pacientes sin mascarilla cuando estábamos en planta, excepto si tenían alguna enfermedad infecciosa y nos teníamos que poner, pero bueno. Entonces le dije yo, mire, ¿se puede quitar los calcetines? Vamos a echar un vistazo. Se quitó los calcetines y más o menos, lo que vi en los pies fue algo así. Evidentemente, esto es una imagen que he encontrado por Google, pero no es tanto ya visual, que es muy impactante, que si no lo habéis visto bien, fijaos aquí, fijaos, pero que os fijéis, os estoy diciendo. Bueno, no era tanto eso, sino el olor. Veréis, yo creo que todos los médicos, o yo creo que todas las personas que estudian medicina, o todas las personas que nos dedicamos a cualquier cosa con la salud, o cosas que tienen que ver con las personas, tenemos siempre como 1 o 2 o 3 partes del cuerpo que nos dan más cosilla. Por ejemplo, en mi caso, son las cosas de la boca. A mí cualquier cosa que pase con los dientes me da mucha cosa. Y los ojos. A mí personas que vengan con una infección en los ojos, no la clásica conjuntivitis, pero quizá infecciones fúngicas o cosas un poquito más, traumatismos y demás, a mí me da mucha cosa. Evidentemente me pongo, los ayudo y demás, pero de verdad se me remueven las tripas. De hecho, me gustaría preguntaros, ¿a vosotros qué es lo que más os da cosa? Yo sé de personas que les dan muchísima cosa a las uñas, a mí las uñas la verdad que me dan bastante igual, y a otras personas, por ejemplo, les dan mucha cosa a las orejas. Bueno, dejándolo por aquí abajo en los comentarios y así nos reiremos un rato todos. Pues bien, me puse a ver los pies de esta persona que, como os decía, no era tanto por visualmente, que una vez más lo tenéis aquí en la imagen, sino era más el olor, porque era un olor pútrido, era un olor de no me he lavado el pie en 5 años y, o sea, lo olí, se me cerró el estómago, me empezó como a entrar una náusea, que evidentemente, aunque te dé mucha cosa, no se lo puedes decir al paciente. O sea, esto es una cosa que os quiero decir, es muy importante ser profesional y aunque veas una cosa que inicialmente es muy asquerosa o que es muy asquerosa o que te impresiona mucho, tienes que tener cara de póker, no puedes decir en plan de ¡buah, qué pedazo de herida tienes! o ¡buf, qué mala pinta tiene esto! o ¡wow, menuda has liado! No puedes hacer estas cosas porque, aparte que no es profesional, pones mucho más nervioso al paciente o a la paciente y entonces tienes que mantenerte siempre profesional y tienes que decir, bueno, vamos a ver cómo podemos hacerlo o no se preocupe, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Esto es muy importante. Hay que ser profesional y hay que tener siempre una cara de póker. Es decir, aunque tú por dentro te esté dando yo que sé qué y se te esté cerrando el estómago, externamente cara de póker y ya está. Y si por lo que sea te estás poniendo muy mal, dices, disculpe un segundito, voy a hablar con un compañero o voy a mirar una prueba. Entonces sales fuera, tomas un poquito de aire y vuelves. Pero lo más importante, esto no hay que hacérselo ver a los pacientes, porque aparte que quedas fatal, los pacientes se preocupan mucho más y así no es como hacemos el trabajo los sanitarios. Muy bien, yo vi este pie, cogí aire, o sea, honestamente lo hice en apnea, cogí aire
hice el examen neurológico rapidísimo, lo hice en un minuto, evidentemente lo hice fatal porque en un minuto no puedes hacer esto bien. Y le dije, bueno, ya estamos. Me dice, ¿me puedo poner el calcetín? Y yo, sí, por favor. Entonces se puso el calcetín y nada. Y entonces yo salí, cogí aire y dije yo, madre mía, porque además iba con un compañero que también lo vio y en cuanto lo vio dijo, bueno, te espero fuera. Y nada, y esto es algo que me da un poco de vergüenza reconocer, pero no está bien hecho, pero lo hice así. No volví a entrar a la habitación de esos pacientes, de hecho me limitaba a preguntar a los residentes cómo estaban los pacientes y entonces cuando nos preguntaba el profesor decía, pues mira, ha hecho tal, ha hecho el cual. Y esto es algo que me arrepiento mucho porque podría haber aprendido mucho más, pero me dejé llevar por mis estímulos, por mis cosas fisiológicas y bueno, pues por el asquete que me dio en realidad. No os preocupéis si os ha pasado alguna vez, no os preocupéis si estáis en primero, en segundo, en tercero, cuarto, si sois de quinto de residencia o si sois ya especialistas, es normal que os pase esto. Al final las personas no nacemos entrenadas, las personas tenemos que poco a poco habituarnos y acostumbrarnos a las cosas y cuantos más pies diabéticos veas y cuantos más ojos con heridas veas y cuantas más bocas destrozadas veas y más, te acostumbrarás. Lo mismo que hay muchas personas que me dicen, a mí es que me da mucha cosa la sangre, no puedo ser médico. A mí honestamente también me da miedo la sangre. De hecho el otro día me sacaron sangre, yo miré para el otro lado porque me da cosa. O sea, si yo me corto me da bastante cosa. Ver a una persona que está sangrando y que tiene una herida muy fea no me da cosa porque poco a poco me he ido acostumbrando. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de esta semana de Vida de Médico, el vídeo de este miércoles médico. Espero que os haya gustado y os quiero recordar que mañana nos veremos en MedTrotters, en el canal de YouTube, que no sé si sabéis que estamos subiendo vídeos todas las semanas, hablando de finanzas personales, de viajes, vídeos más personales, vídeos sobre comida, bueno, vídeos que yo creo que os pueden gustar mucho, y el domingo nos veremos, si todo va bien, en este canal con otro vídeo de divulgación médica. Hasta entonces, que la ciencia os acompañe.